Cuando nosotros entramos a una relación con Dios, simbólicamente hacemos un pacto con Dios. Simbólicamente nosotros nos comprometemos a seguirlo, a obedecerlo, a poner en práctica sus mandatos. Simbólicamente nosotros a reconocer nuestra condición pecadora, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y reconocemos que Él es el único que nos puede reconciliar con el Padre, con Dios, para poder tener vida eterna. Entonces Dios nos manifiesta su misericordia, nos da su justicia y nos otorga la vida eterna. Esta vida eterna viene acompañada con compromisos de parte de nosotros, con acciones de obediencia de parte de nosotros. Nosotros tenemos que comprometernos a seguir y a obedecer a Dios y poner en práctica todos sus mandatos, todos sus estatutos. Y esto es algo importante en nuestra relación con Dios, porque si nosotros nos olvidamos de nuestros compromisos con Dios, entonces empezamos a poner un énfasis en nosotros mismos, nos alejamos de Dios, empezamos a depender de nosotros mismos y esto empieza a abrir puertas hacia la idolatría y últimamente abandonamos a Dios. Por eso que es importante que tengamos una experiencia continua para tener presente cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y qué es lo que tenemos que hacer en respuesta a esta gracia manifestada por Dios. De lo contrario, vamos a empezar a depender de nosotros mismos, vamos a adorar a nosotros mismos, vamos a empezar a adorar otras cosas como nuestros trabajos, el dinero, y esto abre puertas a la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios deja de ser el primero en nuestras vidas y ponemos todo lo demás como primero en nuestras vidas. Muchas veces nosotros miramos la idolatría en forma de imágenes, en formas de velas. Esa es una de muchas formas de la idolatría, pero la idolatría es cuando ponemos a Dios en segundo lugar en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a ver por qué necesitamos tener una relación continua, íntima con Dios. ¿Por qué tenemos que tener una relación continua, una experiencia continua con Dios? Entonces, nosotros necesitamos tener una relación íntima con Dios para no alejarnos de sus caminos. Necesitamos tener una relación íntima con Dios para no alejarnos de sus caminos. Sabes, el día de hoy muchas personas, amigos cristianos, personas que eran cristianas antes que yo, el día de hoy a muchos de ellos los tengo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Ellos ya no van a una iglesia y curiosamente los videos que ellos tienen ahora en sus redes sociales son de fiestas, son de compromisos, donde hay alcohol, donde hay cigarros y bailes en sus hogares, en sus familias. Y dices tú, ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué sucedió con estas personas? ¿Por qué se alejaron de los caminos de Dios de tal manera? Y no estoy hablando que ya no van a la iglesia, estoy hablando de que ellos ya no tienen una relación con Dios. O sea, ¿qué pudo haber pasado para que alguien se aleje de tal manera de Dios? Entonces, vamos a ver que necesitamos tener una relación íntima con Dios para no alejarnos de sus caminos. Y para esto vamos rápidamente al libro de Jueces, capítulos 2, de los versículos 6 al capítulo 3, versículos 11. Es una sola sección de las Escrituras, es una narración larga, pero vamos a ver los puntos más principales. Esto es un trasfondo y le va a dar luz al libro de Ruth. Es un contraste entre el libro de Jueces y el libro de Ruth. Cuando Dios le entrega la tierra a los israelitas, les da un mandato: tomen posesión de la tierra. No dejen a nadie en libertad.
No dejen a nadie con vida, ni animales, ni personas, a nadie. Tomen posesión completa de la tierra que yo les estoy dando. Ustedes van a ser luz para las naciones. ¿Qué sucedió a través de los años, cientos de años que pasaron? Israel no fue luz para las naciones. Israel se convirtió en Canaán. Ellos adoptaron las prácticas de otras naciones, se dieron a la idolatría y abandonaron a Dios. En vez que ellos transformen a su comunidad, ellos fueron transformados por su comunidad y cultura. Entonces, en esta sección de las Escrituras que vamos a ver el día de hoy, el escritor nos muestra por qué es importante que tengamos una relación continua con Dios. Primero, nos va a mostrar cómo se acaba una generación y empieza otra nueva generación. Y esta nueva generación simplemente dejó de adorar a Dios porque no conocían a Dios. Ellos no habían visto las obras de Dios, ni habían escuchado las obras de Dios, y por lo tanto ellos no se sentían con ningún compromiso de obedecer a Dios. Note capítulos 2, versículos 6 al 10. Después que Josué hace un relato de la vieja Josué y su generación, despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Está hablando de Josué y su generación. Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Recuerden que Israel sale de Egipto y solamente 2 personas de esa generación, aparte de Moisés, viven, Josué y Caleb. Empieza una nueva generación y ellos son los que toman posesión de la tierra, pero no lo toman de una manera completa como Dios se lo mandó. Esta generación, dice el texto, ellos fueron testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel en el desierto. Versículos 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timat. Será en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. El versículo 10 dice, también toda aquella generación, la generación de Josué, fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Hace un recuento histórico de Josué, su generación. Esta generación pasa, duerme, mueren, y ahora viene una nueva generación que no conocía al Señor. 2 cosas que vemos aquí. Esta nueva generación, al no haber visto la mano de Dios y al no escuchar todo lo que Dios había hecho por su pueblo, ellos no se sentían en la obligación de corresponder la fidelidad de Dios. La palabra conocer. Pero podemos ver también cómo la antigua generación no hizo su trabajo de transmitir la fe a la nueva generación. A veces como padres asumimos que nuestros hijos están creciendo con nosotros en un hogar cristiano y los llevamos a la iglesia, asumimos que ellos inmediatamente también van a continuar con la fe. Pero vemos que esta generación no había recibido realmente lo que Dios había hecho por ellos en el desierto y después cómo les dio posesión de la tierra.
ellos no se sentían en ninguna obligación de seguir los mandatos de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Ellos, al no conocer a Dios, simplemente se apartaron de Dios. Se apartaron de Dios. Los abuelitos, los papás, todos conocían y tenían una relación con Dios. Vienen los hijos, los nietos, ellos simplemente se apartaron de Dios porque no conocían las obras ni a Dios. El versículos 11 al 19. Entonces los israelitas, la nueva generación, hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. La palabra aquí, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, significa que ellos hacían lo que a ellos les parecía bien en su corazón. Pero esto ante los ojos de Dios era hacer lo malo. Y es así como termina este libro de Jueces, que el pueblo de Israel hacían lo que les parecía bien ante sus propios ojos. Ellos hacían lo que ellos querían como si no existiera Dios. Versículos 12. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, Yahweh, el Dios del pacto, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses. De entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor. Dejaron al Señor, versículos 13, y sirvieron a Baal y a Astarot. Israel adoraba a Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra, pero también adoraba al Dios de la prosperidad. Para ellos, ser judíos, ser pueblo de Dios, significaba adorar a Dios y también adorar a los ídolos de sus tiempos. Baal, el dios de los cananeos, era creído que era el dios de la fertilidad, el amo y señor de la lluvia. Entonces, si tú adorabas a Dios, este Dios te prosperaba en tu agricultura, en tus cultivos y en tu fertilidad. Te daba muchos hijos, muchas hijas. En otras palabras, este Dios te garantizaba la prosperidad. Adoraban a Dios y adoraban a aquel que supuestamente les podía dar prosperidad. Y el autor nos dice que esto causó la ira de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios? Note lo que dice el versículo 14. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. La disciplina de Dios les empezó a ir mal. La gente los estafaban, les robaban. Dios permitió todo tipo de problemas en sus vidas porque encendieron la ira de Dios. Qué importante es esto. Dios en su amor y en su misericordia disciplina a todos aquellos que llama hijos, a todos aquellos que ha aceptado como hijos suyos. Dios aquí es Dios quien da la acción. Él es quien entrega a su pueblo preciado, los entrega en manos de sus enemigos para que ellos hagan lo que quieran con ellos. A ver si de esta manera se arrepienten de sus acciones y vuelven a los caminos del Señor. Era tanto así que no podían ni siquiera derrotar a sus enemigos. Dios ya no estaba con ellos. A veces nos va tan bien en la vida y llegamos a pensar muchas veces que somos nosotros los que estamos logrando el éxito que tenemos. A veces nos olvidamos que es Dios detrás de las escenas, cuidándonos, protegiéndonos, abriéndonos puertas y dándonos el éxito que nosotros necesitamos en el trabajo, en el hogar, la salud.
Dios los entrega en manos de sus enemigos, versículos 15. Por donde quiera que iban los israelitas, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Deuteronomio capítulo 28, capítulo 29, Dios les hace una advertencia. Si ustedes obedecen mis palabras, ponen en práctica mis mandatos que les he dado por medio de mi siervo Moisés, ustedes prosperarán en la tierra a cual los estoy llevando. Les va a ir bien, va a haber lluvia en su tiempo, sus campos van a dar frutos, van a ser fértiles, pero si desobedecen estos preceptos y mandatos, empieza a darle las maldiciones que ellos van a recibir. Y en referencia, hace una alusión aquí el autor a Deuteronomio, tal como Dios lo advirtió. La mano de Dios ya no estaba con ellos, sino que estaba en contra de ellos. Todo le iba mal al pueblo de Israel. En otras palabras, ellos ya no eran bendecidos por Dios. Yo me acuerdo mucho antes hablábamos de la mala suerte. Se malograba el carro, se me bajaba la llanta. Construía en mi vida un castillo y cuando estaba subiendo ese castillo, de un momento a otro se desmoronaba. Y mi vida siempre era así. Parecía que estaba levantándome y todo se iba para abajo, todo me iba mal. La creencia era que estaba salado, alguien me hizo brujería. No, ¿sabes qué? Era la mano de Dios que estaba en contra de mi vida. Yo no me estaba dando cuenta de mis acciones. El pueblo de Israel le dio la espalda al Señor. El texto nos dice que ellos abandonaron al Señor, se olvidaron del Señor para adorar a otros dioses que supuestamente les iba a traer la prosperidad y las bendiciones que ellos estaban buscando.